semanas, estas últimas 2 o 3 semanas he estado leyendo sobre un libro que ya había leído y me había dejado una enseñanza, pero lo volví a leer detenidamente. Un libro que escribió Salomón, el libro de Eclesiastés. Un libro muy cortito, que deja mucha sabiduría, sobre todo para los que tenemos ese taloncito de Aquiles en la economía. Yo creo que cuando Dios permite, porque en la vida de los cristianos todo lo que pasa es porque Dios lo provoca o porque Dios lo permite. Pero si tú crees en Cristo, el enemigo no tiene control sobre tu vida. La tiene Jesús y Él permite que ciertas cosas pasen a veces. Pero Dios no es un Dios curioso, aunque alguna vez se lo pregunté al pastor a Dios no, ¿se recuerdan la enseñanza que Jesús deja cuando sana al hombre que era ciego de nacimiento? Que sus discípulos religiosos, igual que algunos de otras congregaciones, le preguntan, a todo queremos una explicación, porque como conocemos un poco de la palabra, queremos una explicación. A ver, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y Jesús le dice, ni pecó él ni pecaron sus padres. Este milagro es para la gloria de Dios. Entonces yo le decía al pastor, bueno, entonces Dios de curioso permitió, bueno, ocupa un ciego, fulano de tal, te quedas ciego para manifestar la gloria de Dios. No, creo que hubo alguna puerta, creo que coincido en esa parte con el pastor, hubo alguna puerta que se abrió en otro tiempo, pero todos los milagros son para la gloria de Dios. Todos los milagros son para la gloria de Dios. Entonces, cuando leíste a Salomón en Eclesiastés, repite 28 veces la palabra vanidad. Vanidad. Y yo mira, ya estamos abundando aquí de vanidosas y vanidosos también. Y me fui a otra versión a ver si cambiaba un poquito el contexto. Y no, efectivamente es vanidad. Pero yo siempre creí, hasta antes de estudiar este libro, creí que vanidad era solo de las mujeres, de los egos, de Cristiano Ronaldo, ese que se maquilla mucho. No creo que Salomón haya sido una persona vanidosa en ese sentido, o no sé. Pero traigo lo que el diccionario arroja como vanidad primero. La primera palabra que me caló, y por eso me decidí a estudiarlo, me caló, que luego dicen que andamos mando aquí, ¿no? Que me caló, y fue por lo que me metí a estudiar. Dice, vanidad, orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. Iba a hacer una pregunta, pero creo que está de más. Yo dije, ¿será una persona vanidosa yo? Y supuse este silencio que iba a ser como un sí. Y dije, no me preocupo. Creo que calculé, dije, me toca compartir los miércoles. Yo creo que los miércoles todos los que van también son vanidosos, entonces pues no voy a hablar de lo que no conozcan. Eso me arrojaba el diccionario de Wikipedia, ¿no? Pero dice, abajito vi que decía definición de vanidad en la Biblia. Y dice falta de identidad, vanidad, falta de identidad, reconocimiento de sus capacidades, falta de reconocimiento de sus capacidades, ego que impide reconocer que todo lo que tenemos nos ha sido dado, con 3 fines. Dice, ego que impide que reconozcamos que todo lo que tenemos nos ha sido dado con 3 fines: gozarnos, extender el reino y darle la gloria a Dios. Esos 3 fines tienen que entrar en tu vida en todo lo que hagas. Fíjate cómo dice, ego que nos impide reconocer que todo lo que tenemos nos es dado con 3 fines: gozarnos, extender el reino y darle la gloria a Dios. En todo lo que hacemos, es una pregunta, en todo lo que hacemos, ¿metemos estos 3 requisitos? ¿Los 3 fines los cumple nuestro trabajo? ¿Nos gozamos en nuestro trabajo? ¿Lo usamos para extender el reino también? ¿Le damos la gloria a Dios? Ok, si así es, entonces no estoy hablando con gente vanidosa en este sentido. Pero yo que sí batallo en esta área, me puse a leer, y como empieza el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo
todo es vanidad. Todo es vanidad. Y la palabra que usa aquí para describir vanidad en este libro es un vocablo griego que se pronuncia, o creo que se pronuncia, dice matayotes, matayotes, que significa vaciedad. Bueno, viene la traducción como vaciedad, futilidad, frustración y transitoriedad. Y otra palabra que me encontré y que no entendía, dice futilidad. Yo la verdad no había escuchado esa palabra. Y me fui a investigarla también y dice poca o ninguna importancia de algo. O sea, lo que está diciendo Salomón aquí es, en ese momento cuando escribía es, todo lo que he hecho, que no ha entrado Dios en esta ecuación, es inútil. No me ha servido de nada. Y desde el capítulo 1 hasta el 11 empieza a describir todo lo que hizo. Y repite 28 veces, y todo esto es vanidad. Y dice, y compré siervos y compré siervas y gané terrenos y hice castillos, y empieza a describir todo lo que hizo. Y recibí sabiduría, dice, y compartí sabiduría, y todo esto es vanidad. Y el motivo más grande por el que explica todo esto él es porque mucho de lo que hizo fue apartado de Dios. Mucho de lo que hizo fue apartado de Dios. Dice la Biblia que no, ¿quién sabe pedir como conviene? Ninguno, dice. Y dice después algo que me llama la atención, dice, porque pedimos para gastar en deleites, en cosas vanas. Yo ahorita de verdad me asombra que, y de hecho lo creo, claramente lo creo porque se refleja en su vida, de quien me contestó ahorita que usa su trabajo para extender el reino. Que no lo usa como vanidad, que no se glorea solamente por lo que Dios le dio sus capacidades de hacer. Pero extender el reino, y de esta persona, de Héctor, pues estoy hablando, sí lo creo, pero digo, somos buenos para ir a predicar en el trabajo y hasta robarle horas a veces, pero para venir a diezmar de lo que Dios nos ha dado, para venir a sembrar, para dar nuestras primicias, ahí no nos gusta extender el reino. Cuando la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, y ellos es su trabajo extender el reino, y esa parte no nos gusta, mas sin embargo creemos que le estamos dando gloria a Dios. Pues sí, gloria a Dios porque el 100% es mío, Señor. No, eso no es gloria a Dios. Estas son las palabras que el rey Salomón comienza en uno de los libros que escribió. Este libro lo escribió después de varios años de su reinado, después de escribir los proverbios, una vez que ya se encontraba perdido en el propósito de Dios, una vez que se encontraba perdido del propósito de Dios. ¿Cuántos de aquí continúan en el propósito de Dios? Si estamos fuera del propósito de Dios, con un piecito que estemos fuera, te puedo asegurar que todo lo que estamos haciendo es vanidad de vanidades. Todo lo que estamos haciendo es vanidad de vanidad. Salomón, al igual que muchos en su momento reyes o siervos, luchaba contra su ego. A mí la película que nos puso el pastor el otro día, de hecho no la quise volver a ver porque yo creo que si la veo voy a quebrar la tele, porque habla de renunciar de morir a todo lo que eres. Habla de que todo lo que estás haciendo bastante solamente por engrandecerte tú. Habla de volver. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, necesito que vuelvas a nacer, no le dijo necesito que sigas avanzando como vas, no, necesito que te regreses a la esencia, a la fuente. Y nosotros estamos avanzando y cada vez estamos más lejos de la fuente muchas veces, en lugar de estar regresando, estar caminando hacia la fuente, hacia la esencia otra vez. La expresión más, aquí yo puse vanidad, yo creo que es la expresión más grande del ego. Pues creemos que todo lo podemos, todo lo sabemos, aún peor, que todo es para nosotros, y en ese momento sacamos a Dios de la ecuación. Y te voy a decir algo, a mí me pasó algo que te quiero compartir ahorita rápido. 3 cosas quiero compartirte con esta vanidad. No traigo muchas citas, pero quiero ponerte unos ejemplos. Cuando comencé yo a trabajar en este proyecto que es una empresa de reino, Dios me prometió, en todo metí a Dios, ¿no? A ver, esto hay que hacerlo como a Dios le buscaba, como a Dios le gustaba, procuraba mis siembras, mis diezmos,
metía a Dios en todo, orábamos por los lugares, todo. Y llegó un tiempo en el que dije, mira, ya lo hago mecánicamente, ya lo hago mecánicamente. Y no sé por qué, en qué momento me cegué y dejé de hacerlo, seguí haciéndolo mecánicamente, pero saqué a Dios de la ecuación. Créeme, los resultados no fueron los mismos, nunca fueron los mismos. ¿Qué te estoy diciendo aquí? Aquí yo puse, por ejemplo, cuando comienzas un nuevo proyecto, estás orando porque el proyecto prospere, estás orando porque las cosas salgan bien. Comienza el proyecto, las cosas empiezan a resultar y tú dejas de orar, dando por entendido que Dios estuvo de acuerdo y que todo el tiempo todo te va a salir bien. La fórmula puede ser la misma, pero si hay una variante, si Dios no está metido en esa ecuación, todo lo que hagas es vanidad. Y pasarán los tiempos, pasarán los años y tú seguirás pensando o construyendo. Llegará un día donde te sentarás y verás como alguien más que tiene a Dios en su corazón disfruta de todo lo que tú no pudiste disfrutar. Yo traía dos ejemplos y metí uno más que me quedó impactado el domingo. Traía el ejemplo del hombre, si han oído la conferencia de, no recuerdo cómo se llama, el dueño de Yakul, un japonesito, no recuerdo el nombre, pero Sergio nos la puso un día y la busqué completa y la escuché. Y dice que este hombre, cada cierto tiempo, no recuerdo si un mes, cada 15 días, se para en la puerta de la empresa, se para en la puerta de la gran empresa y ve a los empleados desfilar hacia sus casas. Y agarra y toma uno de ellos y le dice, hoy voy a ir a cenar a tu casa. Así de imprevisto, y se va con él y compran algo en el camino y llegan a su casa y cena. Dice, y ahí aprendo las necesidades que tienen ellos como empleados, hago un convivio directo. Dice, pero ahí también me doy cuenta de muchas cosas. Y hasta yo lo había escuchado, escuché el mensaje completo y dice que un día fue a la casa de uno de sus ejecutivos. Dice, no de un rango, o sea, no de un alto rango, dice, un ejecutivo promedio. Y me di cuenta que en su casa, cuando llegué, me dijo, que él le propuso, vamos a comprar algo para cenar en tu casa. No, dice, en mi casa siempre hay de cenar. Dice, por primera vez no compramos nada, siempre se paraba a comprar pan, no sé qué comprar algo, refrigerios. Y llegó a su casa, dice, y estaban prendiendo un asador. Dice, tenía un jardín, no muy grande, pero estaban prendiendo un asador. Estaban haciendo un asado porque un día a la semana se junta la familia de él completa, sus hijos y sus nietos, a hacer una carnita asada ahí. Dice, y coincidió. Dice, llegué yo, dice, eran las 3 de la mañana. Normalmente, dice, platico una o dos horas. Dice, eran las 3 de la mañana y yo no me quería ir de ese lugar, dice él. Dice, pues ya por vergüenza, ya que todos empezaron a ir, me fui. Y llegué a mi casa, dice el señor, el dueño de Yakul, dice, llegué a mi casa y abrí el portón, dice, y vi un gran jardín. Y vi un pequeño asador al fondo, dice. Y fui a verlo y ese asador nunca había sido usado. Al día siguiente, dice, no fui a trabajar, cité a mi familia en mi casa, prendí el asador y me di el lujo, dice él, me di el lujo de hacer un asado para mi familia. ¿Cuántas cosas tenemos aquí a la mano que Dios nos ha dado y no disfrutamos? Este hombre se dio cuenta que él tiene mucho más dinero que su empleado, que tiene un asador más grande, un jardín más grande, y su casa nunca había sido usada para un convivio de familia. Yo te puedo asegurar que todos tenemos recursos para hacer algo agradable con nuestra familia, para citarlos, para compartir ahí algo de parte de Dios. El otro ejemplo que te quería dar, la pastora el domingo dijo, vaya que me cuesta a veces reconocer cosas cuando me estoy confrontando conmigo mismo en la palabra. La pastora dijo el domingo que le daba mucha pena no haber llegado el viernes a la noche de milagros. Pero dijo, pero el que tenía que estar aquí estuvo, el Espíritu Santo. Y para mí fue como un cachetón así con vuelo, porque a veces uno se siente el gran ministro y dices, es que tengo que estar yo para que las cosas funcionen. Y de verdad había escuchado con esa sinceridad y esa humildad que dijo, no importa. O sea, si yo no vengo,
No pasa nada, el que tenía que estar aquí, aquí estuvo. No sé si te puede transmitir, si te esté transmitiendo todo el mensaje, pero Dios así trató conmigo. La esencia de quien tenía que estar aquí, aquí estuvo. Yo sé que ella estuvo en oración, quizá. Y sé que sí creo que haya sido un pesar, a lo mejor que se haya perdido esta noche, pero que te haya dicho con esa humildad, el que tenía que estar aquí, aquí estuvo, para mí es un mensaje muy grande. El último ejemplo que te quiero dar es, yo platicaba con un compañero de trabajo, se llama Luis, mi compañero, y me dice que si que en diciembre va a faltar una semana. Y le digo, no, en diciembre no puede faltar una semana. No, sí, es que ocupo una semana, me dice. No, dije, no, pues en diciembre no. Bueno, dame 4 días, me dice. Dice, es que me voy a ir al mar. Y le dije, oye, no inventes, te has ido 3 veces en el año. Y me dice, te compongo algo, ¿qué hacemos? Y le dije, no, pero ¿cómo te vas a ir tú 3 veces y yo no he ido? Le dije, eso fue antes de que fuéramos a Vallarta. Le dije, ¿cómo te vas a ir tú 3 veces y yo no he ido? Y me dice, no, patrón, pues porque no quiere, dice, usted los recursos los tiene y se puede ir cuando usted quiera. Y le dije yo, no, es que si me voy y pasa aquí algo. Me dice, pues quédese con su afán, me contestó. Me caló. Todavía lo veo y me duele que me lo diga. Yo sentí que él está disfrutando de ese asado que yo puedo disfrutar también. Pero por estar obsesionado con que si yo no estoy ahí, las cosas no funcionan, eso es una atadura para mí ahí. Y es una atadura que hasta llega uno a transmitir porque crecí mal enseñado a lo mejor en el trabajo. Yo trabajaba con una persona que me decía, hoy estoy de descanso. Ah, perfecto, los miércoles, ok. Y de repente me hablaban miércoles a las 4. Oye, ¿qué crees? Faltó uno. No, yo ya voy. Yo firmes con el trabajo, vámonos. Y dejaba a mi familia y me iba. Bien contenta se quedaba Lupita en la casa porque yo me tenía que ir en mi día de descanso a trabajar. Y esa cultura la transmití. Yo me fijé que cuando empecé a hacer un grupo de trabajo, que me tocó a mí hacerlo, les dije, no, es que ustedes pónganse la camiseta. Y yo les hablaba en su día de descanso y vénganse. Cuando entendí esto, que fue hace como 2 meses, dije, su día de descanso es para su familia y yo no les vuelvo a hablar. Y he tratado de respetarlo porque no quiero que ellos crezcan con esta vanidad. El trabajo es para gozarse, para darle gloria a Dios y para extender el reino. Y si no pueden cumplir estos 3 requisitos y yo estoy siendo culpable de uno de ellos, estoy siendo una piedra de tropiezo. Si ellos de ahí en fuera deciden no cumplir estos 3 requisitos, que el dinero que se obtiene de este trabajo no cumpla el objetivo, es el problema de ellos. Yo no tengo que ser esa piedra de tropiezo. Cuando yo escuchaba vanidad siempre pensaba yo la verdad escuchaba vanidad y pensaba en pintura, en joyas, en cosas pues muy extrovertidas. Dice, hasta aquí yo seguía, bueno, me voy a una parte, dice, hasta aquí hemos visto que en realidad no se habla de joyas, ni pinturas, ni modas. Lo cual normalmente lo asociamos con vanidad en estos días. Sin embargo, los principios y actitudes en juego son los mismos que llevan a alguien a buscar esta vanidad moderna, la felicidad, proyección o realización personal. Hubo un tiempo, aquí yo compartí una vez algo que me di cuenta que molestó. Yo dije que, ¿por qué nos preocupábamos tanto por cómo veníamos por fuera y no nos preocupábamos por cómo veníamos por dentro? ¿Con qué actitud veníamos aquí? Y esto la Biblia también lo habla. En 1 Timoteo 2.9, 1 Timoteo 2.9. Yo leí el contexto de estas citas porque dije, bueno, ¿por qué Pablo les pide esto a estas mujeres? Dice, a su vez, quiero que las mujeres se vistan con modestia, con respeto hacia los demás y con decencia. No se adornen con peinados exagerados, ni oro, ni perlas, ni ropa costosa, sino adórnense con buenas acciones. Es lo apropiado para las mujeres que dicen honrar a Dios. Traigo la palabra de Dios para todos. ¿Puedes poner 1 de Pedro 3, por favor?
Primera de Pedro 3, si me la volteas poquito si quieres para leerlo ahí. Aquí la busco, si quieres, aquí lo leo para no voltear. Primera de Pedro 3. Dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Yo leí el contexto de esto, por qué Dios les pedía, por qué Pablo les pedía que no fueran tan ostentosamente vestidas a la congregación o a la iglesia en ese tiempo. Y agarré una Biblia de estudio y me puse a leer ahí. ¿Sabes que muchas mujeres dejaron de asistir en ese tiempo a la iglesia por cómo se sentían al ver otras mujeres tan ataviadas? Las diferencias de las clases sociales fueron marcadas en ese tiempo. Y hoy en día yo pensé que ya no existía eso. Bueno, yo pensé que ya no existía eso. Pero hay mujeres que no quieren, ¿cómo diría Kiko? Como no relacionarse con la chusma. ¿Sí me explico? O sea, ¿sabes que esta iglesia no es para mí? Porque mira, dije, no puede ser, Señor. No puede ser. Y de verdad, Dios me ha dado material en ejemplos que dije, pudiera no poner ninguna cita y dar ejemplos. Me dice un amigo, no es que yo dejé de asistir a esta iglesia porque ahí todos cambian de carro cada año y yo este año no pude, dice. Y mientras ando buscando otra iglesia para, ya cuando vuelva, pues ahí ya trae mi carrito más. Le dije, y entonces te estás perdiendo una palabra y una bendición. No, es que desde arriba viene así, me dice, el desorden. Desde arriba viene así el desorden, me dice. Yo no sé cuántos estemos viviendo este tipo de vanidades en el trabajo, o estemos afanados con el trabajo en este tipo de cosas, con el dinero. Cuando todo el año pasado se nos predicó que el dinero tiene que trabajar para nosotros y no nosotros para el dinero. Esto fue lo que me frustró cuando empecé a leer Eclesiastés. Dije, ¿cómo puede ser que todo un año y yo, duro de cerviz, por no decir cabezón, no entendí que el dinero tiene que... O sea, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento brinqué esta línea? ¿Por qué yo leía esto de las mujeres? Porque a veces hacemos, como cristianos o como hermanos en Cristo, hacemos sentir menos a alguien porque según nosotros Dios no está muy manifiesto en su vida económica. Porque Dios y quiero terminar, me brinqué todas las citas, quiero terminar. Te leí con lo que empezó Salomón, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y tú lees todo el libro y te da muchos ejemplos. Acumular riquezas es vanidad, dice, sin un propósito. Trabajar para que otros gocen de lo que tú trabajaste es vanidad de vanidades. Que el hombre esté bajo el sol tantas horas y llegue a su casa y no pueda gozarse de su trabajo es vanidad. Que su familia no goce de los beneficios que este hombre está metido es vanidad. Y te da muchísimos ejemplos que noté aquí, que no te los puedo decir todos por tiempo, pero quiero brincarme a Eclesiastés 12:13, porque él llega a una conclusión, y esto es con lo que quiero cerrar aquí. Eclesiastés 12, del 9 en adelante. Dice, el maestro fue muy sabio. Bueno, no, yo creo que... ¿Cuánto me queda, dijiste? 5, sí lo alcanzo a leer desde el 1. Eclesiastés 12, 1. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, que a mí se me hace menos confuso este lenguaje. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez. Así no tendrás que decir, desperdicié mi vida. Fíjate lo que pensaba Salomón. Yo digo, un hombre que Dios le dio sabiduría, que le dio riqueza, que le dio todo, dice, desperdicié mi vida. Ten siempre presente a tu Creador mientras eres todavía joven, antes de que llegue el momento en que el sol, la luna y las estrellas se oscurezcan para ti y te lleguen problemas una y otra vez, como una tormenta tras otra. Versículo 3.
Cuando te llegue esa época, tus brazos perderán la fuerza, tus piernas se debilitarán y se doblarán, se te caerán los dientes y no podrás morder bien la comida, y tu visión será borrosa. No oirás bien, no escucharás el ruido en las calles, ni siquiera el de la piedra que muele tu trigo. No oirás cantar a las mujeres, pero el canto de un pájaro te despertará en la madrugada. A nadie le pasa esto, me imagino. Nadie estamos en vanidades ahorita. Temerás a las alturas y a tropezar con algo en el camino. Tu cabello se volverá blanco como las flores de un árbol de almendro. Te arrastrarás como un saltamontes cuando camines. Perderás el deseo de vivir. Luego irás a tu hogar eterno y los dolientes se reunirán en las calles para llevarte a enterrar. Versículo 6. Acuérdate de tu Creador antes de que se rompan las cuerdas de plata y se quiebre la copa de oro y se rompa el cántaro contra la fuente y se despedace la polea del pozo. Tu cuerpo vino de la tierra y cuando mueras regresará a la tierra. Pero tu espíritu vino de Dios y cuando mueras regresará a Dios. O sea, dice, todo lo que hiciste en esta vida, todo se va a terminar. Todo lo que creaste en la tierra, todo es terrenal, todo se va a quedar aquí. El maestro dice, nada tiene sentido, nada en absoluto tiene sentido. Versículo 9, el maestro fue muy sabio y usó su inteligencia para educar a la gente. Estudió y preparó cuidadosamente gran cantidad de sabias enseñanzas. Se esforzó mucho para encontrar las palabras correctas y escribió sus enseñanzas con honestidad y sin engaño. Las palabras de los sabios son como aguijones y las colecciones de dichos son como varas puntiagudas dadas por un solo pastor. Así que, hijo, estudia estas enseñanzas, pero ten cuidado con otros libros. La gente siempre escribe libros y demasiado estudio te cansará. Versículo 13, que es con lo que termina Salomón. Ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro cuando todo ya está dicho? Que lo mejor que un ser humano puede hacer es temer a Dios y obedecer sus mandatos. Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien juzgue. De verdad no me cabe en la cabeza que Salomón, teniendo la sabiduría de parte de Dios y teniendo todo lo que tuvo, se pusiera a escribir este libro en sus últimos tiempos. Por un pequeño detalle que cometió. Dejó de meter a Dios en la ecuación. Se olvidó de sus mandamientos. Nosotros, no sé si ahorita tenemos la oportunidad yo le decía a Lupita, si tengo que regresar, en este momento tengo que regresar y enderezar los caminos que no enderecé, me regreso. Pero no quiero llegar a los 50, 60 años y estar con este tipo de problemas, creyendo que todo lo que hicimos fue en vano. La última cita, 2 Corintios 4, 16. 2 Corintios 4, 16. Dice, la versión que tengo yo dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se vea desgastado, el interior no obstante se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que no se ven, las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No sé qué vejez Dios tenga preparada para nosotros, pero lo que sí sé es que podemos, como dice una canción ahí, podemos envejecer con dignidad. Podemos envejecer sabiendo que el día de mañana hemos sembrado lo suficiente para que alguien venga y cosechar esa atención que hemos puesto en la gente. Porque los bienes materiales no van a venir a sustituir lo que el ser humano puede hacer con Dios en su vida. Este es el mensaje que traía el día de hoy. Espero que nos sirva de edificación.